Ok, entonces dependiendo de lo que esté ocupando la pleura, si es linfa sería quilotórax, sería pus, acumulado entre las hojas pleurales, entonces sería piotórax. Todo esto pues va a limitar la expansión del pulmón. Igual que las enfermedades de la pared torácica y el abdomen, una deformación de la columna vertebral o unas fracturas múltiples de la pared torácica podría conllevar entonces a eh, limitación a la expansión del. Cuando hay cirugías abdominales eh, prolongadas o muy extensas, pues también hay una disminución de la expansión del pulmón porque el diafragma al, al relajarse, pues provoca dolor y el paciente trata de no respirar muy profundo para poder tener ese tipo Aquí de tengo el micrófono. síntomas. Los trastornos neuromusculares, aquí hay que considerar entonces las enfermedades como el Guillain-Barré o la miastenia gravis, que paralizan los músculos respiratorios. Entonces, las parenquimatosas en la fibrosis pulmonar intersticial difusa. Al final le voy a mostrar una imagen de la misma. eh, Fibrosis por radiaciones, laringitis carcinomatosas, neumoconiosis, enfermedades del colágeno, todo aquello que me lleve a una destrucción del parénquima y rigidez del mismo. Eso impide, lógicamente, que la elasticidad del pulmón haga su efecto de expansión y retráctil. Por lo tanto, estos pacientes manejan volúmenes pulmonares muy bajos. Si el paciente con bronquitis crónica o enfisema puede manejar un volumen este, 4 o 5 litros a pesa del volumen residual, estos manejan de 3 a 2 litros de pulmón, de volumen de aire, como si un adulto tuviera pulmón de un niño, limitando esto pues para su actividad diaria. El neumotórax, derrame pleural, pleuritis son eh, lesiones que impiden que se expanda el pulmón en su plenitud. Cuando existe una obesidad extrema, eh, tramo abdominal, torácico, espondilitis anquilosante, cistocoliosis. Cistocoliosis es una de las causas más frecuentes de enfermedades torácicas que provoca la limitación en la expansión de la caja torácica y por ende de la expansión pulmonar. Los trastornos neuromusculares, la poliomielitis gravis, todo esto porque destruye y disminuye la contracción muscular, tanto de los músculos respiratorios principales como accesorios. En, en la enfermedad de la fibrosis pulmonar intersticial tenemos que es un proceso inflamatorio que envuelve todos los componentes de la pared alveolar. Puede haber una alveolitis y cuando sana, eh, lo hace de forma adecuada, entonces no hay problema. No está cuando desarrolla una fibrosis por la gran cantidad de destrucción a nivel alveolar. Entonces se ve como algo así, como un pulmón que parece una piedra, pulmón que no se expande, pulmón que es muy limitado, y esto pues es incompatible con la vida. Insuficiencia respiratoria. Cuando nosotros tenemos trastornos en la difusión, la ventilación, eh, el intercambio de gases, vamos a encontrar un cuadro que llamamos insuficiencia respiratoria. El paciente con bronquitis crónica, seno pulmonar, asma bronquial, no se le soluciona lo que le origina su patología, va a caer en un estado de insuficiencia respiratoria. ¿Y en qué consiste en esto? Nosotros vamos a repasar brevemente que a nivel del alveolo va a llegar
una cantidad de oxígeno, cual viene de la inhalación que nosotros hacemos en cada respiración. Entonces tenemos una concentración de oxígeno del 100%, de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, o una concentración de CO2 40. ¿Ese CO2 de dónde viene? Viene de el paso de sangre no ventilada, ¿ok? Y que una vez que llega acá, esa es la concentración de gases al nivel del alveolo. ¿Qué pasa luego? Y una vez que la sangre pasa por el alveolo, se pone en contacto, vamos a encontrar que la sangre que va hacia el circuito izquierdo va a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, y va a los sistemas capilares donde van a distribuir todo ese oxígeno a nivel celular. Ese oxígeno a nivel celular, en la medida que se va distribuyendo, va disminuyendo la cantidad de oxígeno. Y esa cantidad de oxígeno que va disminuyendo va para entonces al circuito derecho para llegar al alveolo para hacer el intercambio de gases. Lo que normalmente vamos a observar es que esos pacientes tienen una adecuada suficiencia respiratoria. ¿Y cómo lo sabemos? Que los pacientes para hablar de suficiencia respiratoria, debemos hablar de la gasometría. Yo tengo que tener unos gases arteriales. En general sacamos con una aguja esa que utilizamos para colocar insulina en la arteria radial. Usamos la arteria radial, traemos una muestra de sangre y la medimos. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir la cantidad de oxígeno y de CO2 presente en él. Con esos valores, los cuales debemos conocer la presión de oxígeno en un individuo de 70 kilogramos a nivel del mar, debe ser de mayor a 60, con una presión de CO2 menor a 50 milímetros de mercurio. Con eso nosotros hablamos que el paciente está adecuadamente eh, oxigenado. ¿Ok? Pero cuando nosotros estamos ante una insuficiencia respiratoria, vamos a encontrar que esos valores están casi que invertidos. No tenemos una presión de de oxígeno por debajo de lo normal y una presión de CO2 aumentada. Entonces, nosotros hablamos de insuficiencia respiratoria cuando observamos que en la gasometría hay un patrón de oxígeno y de CO2 alterado. Nosotros nos vamos a encontrar que llega un paciente de la emergencia con dificultad para respirar, disneico, lo vemos azul y vamos a decir, tiene una insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria la decimos cuando ya le sacamos los gases de arteriales y tenemos los resultados. El paciente ingresó disneico, disneico. Y cuando se le hacen los gases arteriales se observa que hay una disminución del CO2 y un aumento del CO2. Por lo tanto, está en insuficiencia. ¿Ok? El diagnóstico de insuficiencia respiratoria es gasométrico, no clínico. O la clínica lo podemos sugerir, pero debemos constatarlo con los gases. Entonces, en todo sistema respiratorio, nosotros podemos eh, evaluar lo siguiente, ¿no? Tenemos la ventilación, ¿eh? Que debe ser adecuada para que ventile o llegue suficientemente al alveolo. Y ese alveolo debe estar perfundido. Y la unión de ese alveolo con ese capilar que perfunde el alveolo para que lleve el, el CO2 al alveolo y el oxígeno difunda al capilar, debe ser un espacio virtual. Ellos están unidos en forma íntimamente como que le permite pues, que este espacio que se ve aquí, que es un espacio eh, grande por lo que estamos viendo acá,
no debiera existir. De manera pues que debemos considerar el control del centro respiratorio, las vías motoras que me le dan la fuerza o la energía a los músculos para poder ventilar, la caja torácica que se puede expandir adecuadamente, el sistema pleural que está indemne, que no está ocupado por líquido, gas, operado por fibrosis, que existe una distensibilidad pulmonar adecuada, que haya permeabilidad de las vías aéreas. Estas son las variables que intervienen en que exista una adecuada ventilación. Todo esto está normal y la ventilación está ocurriendo de forma adecuada y la difusión de los gases está ocurriendo de forma adecuada. Se debe a que existe una adecuada perfusión de ese capilar. Entonces, cuando hablamos de trastornos de- de la ventilación, de la difusión, nosotros debemos considerar que existe un trastorno que impide que del capilar se difunda adecuadamente el gas hacia el alveolo. Y para eso consideramos la membrana alveolar y la membrana del eritrocito. Entonces, cuando nosotros tenemos la membrana alveolar, el oxígeno difunde a través de la célula alveolar, membrana basal intersticio, llega a la pared capilar, al plasma y llega a la pared del eritrocito. Aquí el eritrocito capta el oxígeno para poder difundir a diferentes tejidos. Cuando hablamos de difusión, debemos considerar cómo está el flujo gaseoso transmembrana, cómo está el área expuesta, el grado de difusión del gas, los gradientes de presiones parciales y todo esto sobre el espesor de la membrana. De manera que la difusión va a depender de la solubilidad sobre la densidad. Mayor densidad, menor difusión. Importante que conozcan que la densidad del oxígeno es menor que la del CO2, por lo tanto difunde 1,17 veces más del hielo hacia el capilar. Y la solubilidad del CO2 es mayor que el oxígeno, difunde 24 veces más que el oxígeno, difunde del capilar hacia el alveolo. La difusión del CO2, por tanto, es 20 veces más rápida. Variables de perfusión. En las variables de perfusión, nosotros debemos considerar cómo está la función del ventrículo derecho, el retorno venoso de la aurícula derecha e izquierda, la resistencia arteriolar, la integridad del capilar y la circulación. De manera que el ventrículo derecho debe estar en su capacidad óptima para poder perfundir lo que es los capilares pulmonares. Y el grado de Schumann o el grado de eh, ortocircuito muy disminuido o no existir para que pueda haber una nueva perversión. ¿Qué pasa cuando no sucede? Si existe una inadecuada perfusión del capilar o del capilar y adecuado control normal porque puede lograr una buena ventilación. ¿Qué pasa con eso? Que la retractación por función o BQ no hay una adecuada ventilación. En el caso de las discos, no hay una adecuada ventilación alveolar. Encima hay una inadecuada perfusión
aumento de las muertes. Normalmente no tenemos que los bien ventilados y bien percibidos. Eso es lo que tiene que ocurrir. Pero si encontramos la asistencia alrededor y bien ventilados de alto rendimiento, lleva a cabo la realización y a cabo el adecuado del control. Por otro lado, podemos encontrar que existen alveolos mal ventilados, bien perfundidos, tampoco se considera la respiración, el espacio, la ventilación se puso en centro aumentada y el programa entonces se le pasa nuevamente a aumentar. Esos alveolos que no están bien perfundidos cuando no lo ventilado, están perfundidos y no se puede llevar a cabo la respiración. Desde el punto de vista fisiopatológico, la insuficiencia respiratoria es soportada porque existe una necesidad disminuida como la enfermedad respectiva, el sistema pulmonar disminuido, y también mediante la expresión de la discusión pulmonar, por ejemplo, puede haber la pequeña de excepción, puede ser crónica de la etapa. Alteraciones de detectar vaccinación de pacientes con tromboembolia pulmonar, pacientes con hipertensión pulmonar, todo esto puede llevar a que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria. De manera que la podemos clasificar para terminar en el tipo 1 como el tipo 1. La insuficiencia respiratoria compleja tipo 1 debemos de pacientes que tienen fracturas de la C2 que comprometen el centro respiratorio. Si le colocamos oxígeno, mejora su respiración. De lo contrario, los pacientes que fallecen. Y hemos visto en el cine y como películas como pacientes que necesitan de respirador para poder mantenerse con vida en esta categoría. Otro tipo 1 son los pacientes que bajo el efecto realizado tienen afectados por el pulgar y tienen una parálisis realizada y el paciente pues, no puede respirar. Pacientes con mezcla de parálisis también sucede lo mismo. El oxígeno mejora su insuficiencia. Y bueno, solamente por el oxígeno y una ventilación estable. Los pacientes con insuficiencia respiratoria respetuosa en una hipercapnia, hipoxemia, son pacientes ventilatorio, con lo que es que se hace, aumenta el CO2 y la hipoxemia. La cantidad de oxígeno también, mejorar el ventilación para mejorar la el tipo 3 o pericarditis sometidos a cirugía prolongada y que están actuando habitualmente durante la cirugía, pueden haber colapso de la cavidad alveolar y provocar materializas. Son pacientes que pueden caer asistencia respiratoria en el ojo, provocar entonces este cuadro requiere atención inmediata. Y el tipo 4 es con shock hipoproxia edema pulmonar de los pacientes con shock o respiratorio infeccioso severo generan causa un grave.
Y si hay hipoprofusión, un volumen masivo que conlleva disminución de las funciones todas las diferentes unidades alveolares y provoca un proceso. Si tienen alguna pregunta, ahora tenemos algo de tiempo para escucharla de acuerdo a su necesidad en este momento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuál es la rutina? Ok. Yo les aconsejo que lean esto eh, por el libro de la Iglesia Externa de todas las relaciones sociales, cosas para que puedan tener un poquito más de visión de lo que está sucediendo. ¿Ok? Y si surgen preguntas de lo mismo, pues lo pueden hacer llegar cuando nos veamos en clase. Bueno, espero que hayan entendido y que nos veamos posteriormente la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer las actividades de práctica y bueno, estamos pronto pendientes con la segunda pasada. Espero que hayan estudiado bastante y sea un excelente. Bueno, me despido de ustedes. Muy buenos días y gracias por haber acudido.